Bien, muchachos, tengan ustedes muy buenos días. Muy buenos días con todos. Muy buenos días, muchachos. Buenos días, buenos días. Muy buenos días. A ver, continuando con la programación, el día de hoy vamos a describir las características más importantes de los ácidos y bases. A ver, me imagino que de alguna manera todos ustedes deben tener alguna familiaridad con los ácidos y bases. Sobre todo más con los ácidos, o al menos creen tener más familiaridad con ellos. Porque mira, eh, de seguro, me imagino que todos ustedes han tenido la oportunidad de degustar, por ejemplo, el jugo de un limón, o tal vez el jugo de una naranja, o tal vez el jugo de una mandarina. Y habrán notado que esos productos y, bueno, las frutas en general poseen un sabor agridulce. Decimos que el sabor es agridulce porque es agrio y a la vez es dulce, ¿no? Ahora, el sabor agrio está asociado a la presencia de azúcares, pero el sabor dulce está asociado a la presencia de azúcares, mientras que el sabor agrio está asociado a la presencia, en este caso, de ácidos. Entonces, de seguro tenemos cierta familiaridad con los ácidos, porque muchas veces a propósito buscamos sentir el sabor del ácido, o, o necesitamos pues sentir esa acidez. Por ejemplo, cuando de seguro, mira, bien, tú preparas un alimento o en tu sopa muchas veces le agregas el jugo de limón. De forma, como te decía a propósito, le agregamos ácido para sentir ya ese sabor. De alguna manera es más familiar para nosotros el sabor agrio y buscamos sentir ese sabor. En cambio, tal vez con las bases no creas tener mucha familiaridad porque la experiencia que hayas tenido con ellas tal vez ha sido desagradable y has buscado que esa experiencia quede en el olvido. Has tratado de no recordar eso. Sin embargo, a lo mejor te ha pasado. Tal vez, mírame, no recuerdas, pero aquella ocasión en la cual te estabas tal vez bañando y de forma accidental se te resbaló el jabón y parte del jabón fue para tu boca. No te menciono de forma accidental porque yo no creo que tú, por iniciativa propia, busques ir al baño a de jabón. Si has tenido la oportunidad de saborear al jabón, habrás notado, según lo que me han comentado, que posee un sabor bastante desagradable y amargo, que es característico pues de las bases. Entonces, mientras que los ácidos poseen un sabor agrio, las bases poseen un sabor que es amargo. ¿Ya? Y es por esa razón que tal vez la experiencia que has tenido con las bases la trates de olvidar, porque no han sido experiencias muy agradables. Y si no has tenido la oportunidad de saborear a un jabón, a lo mejor has tenido la oportunidad de gustar o sentir el sabor de la leche magnesia. Y seguro también no habrá sido una experiencia tan agradable. Pero mira, de seguro puedes haber eh, ya notado esos sabores. Agrio en los ácidos y amargo en las bases. ¿Ya? Ahora, pero para reconocer un ácido y una base, no podemos estar arriesgando nuestra integridad eh, probando o degustando a los cuerpos. Porque mira, muchos de los productos ácidos y bases pueden ser peligrosos, sobre todo según su naturaleza y la concentración a la cual se puedan encontrar. Según su naturaleza o, o en todo caso en la concentración, el ácido y las bases pueden ser muy peligrosos. Por ejemplo, mira, no sé si has escuchado del ácido muriático.
Yo no creo que ninguno de ustedes en su sano juicio intente probar el ácido muriático para comprobar si efectivamente tiene un sabor, en este caso agrio. Y no creo. Entonces, mira, ve, muchos ácidos, como por ejemplo ya el ácido muriático, pueden ser peligrosos, pueden producir daño en los tejidos. Y por esa razón hay que tener cuidado. ¿Ya? Entonces, los términos de ácidos y bases tuvieron su origen, mira, ve, en el caso de los ácidos, se originan en este caso de latín ácidos, que significa agrio, describiendo pues ya el sabor que presentan. Y las bases, que también se llamaban álcalis, deriva pues del término árabe, alcalí, corresponde a la ceniza de la planta. Entonces, surgió así sus nombres. En la actualidad, mira, nosotros describimos a los ácidos y a las bases o las reconocemos por sus características, que son bastante peculiares en esas sustancias. Por ejemplo, mira, un ácido, como ya te había estado mencionando, se caracteriza por tener un sabor agrio, ¿ya? Posee un sabor agrio y nos determina una sensación punzante al contacto con la piel. Pero como te mencionaba, en soluciones que estén muy concentradas, estas pueden destruir tejidos. Ahora, me recuerden al papel tornasol y clorafenitalina, que son los indicadores utilizados para evaluar la acidez y la basicidad. El papel tornasol y la fenolftaleína son los indicadores utilizados para no estar probando todo tipo de cuerpos. No necesitamos estar saboreando a los cuerpos materiales para comprobar si tienen sabor agrio o no, o si tienen sabor amargo o no. Entonces, mira, encontramos algunas otras características, como por ejemplo, al contacto con que los carbonatos y bicarbonatos producen dióxido de carbono al contacto con los ácidos, y por los metales libera hidrógeno. Pero una característica muy importante que debemos recordar que los ácidos y las bases son sustancias de alguna manera, en este caso contrarias, ya que al ponerse en contacto, estas pueden reaccionar neutralizándose. ¿Ya? Cuando reaccionan con las bases, decimos que se neutraliza. Y otra característica de los ácidos es que la medida del pH debe ser un valor menor a 7. ¿No? Entre las características que podríamos ir resaltando. Tenemos ejemplos comunes como el vinagre, el limón, tal vez ya algo más específico como el ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, ácido nítrico, dentro de la categoría de ácidos. Por otro lado, las bases, como ya te había estado mencionando, en el caso de las bases, estas poseen un sabor amargo, ¿ya? Sabor amargo, son cáusticas, son suaves, en este caso al tacto, son ligeramente jabonosas, ¿no? Pueden interactuar con el tornasol, la fenolftaleína. Al ponerse en contacto con los ácidos, puede reaccionar y se neutraliza. Y la lectura de su pH va a tener un valor mayor a 7, ya que son características aquí de las bases. Entre los ejemplos más importantes tenemos ahí el hidróxido de sodio, que es la sosa o soda cáustica. Tenemos al hidróxido de potasio, hidróxido de calcio y así. Ahora bien, a los ácidos y a las bases se les ha ido reconociendo por las características que tienen, algunas muy peculiares. Pero, ¿a qué se debe el comportamiento ácido y el comportamiento básico? ¿Cómo podemos justificar que la sustancia tenga ese comportamiento? Mira, esa pregunta se viene haciendo ya hace mucho tiempo y
los científicos empezaron a buscar la manera de justificar el comportamiento ácido-base. Y es así como han surgido algunas teorías para justificar el comportamiento ácido-base. Por ejemplo, tenemos en este caso 3 teorías con las cuales debemos de familiarizarnos. En primer lugar, la teoría de Arrhenius. Es una de las teorías más sencillas para describir a los ácidos y a las bases. La teoría de Arrhenius. Mira bien, según Arrhenius, un ácido es toda aquella sustancia que en solución acuosa es capaz de liberar iones de hidrógeno. Mira bien, los ácidos son sustancias que pueden disociarse liberando iones de hidrógeno. Como consecuencia se provocaría un aumento de la concentración del ion de hidrógeno. Entonces, la teoría de Arrhenius, o en este caso la descripción de Arrhenius, se basa simplemente en el comportamiento de la sustancia frente al agua. Si en contacto con el agua la sustancia se disocia liberando iones de hidrógenos, entonces debe ser un ácido. Como consecuencia, aumenta la concentración del ion de hidrógeno. Pero si la sustancia al contacto con el agua, se disocia, dando lugar a los iones hidróxido, o llamado hidroxilos, entonces es porque se trata de una base. La teoría de Arrhenius es una de las más sencillas, y es una de las que más vamos a utilizar para describir a los ácidos y las bases. Cada vez que tú identifiques un ácido, eso debe estar generando iones de hidrógeno, de alguna manera en la solución. Y una base va a estar generando iones hidróxido. Pero la propuesta de Arrhenius se basaba más que nada en la estructura. Él decía que si una sustancia es ácido es porque está generando iones de hidrógeno, por consecuencia dentro de su estructura tendría que tener iones de hidrógeno. Entonces aquellas sustancias que tienen hidrógeno en su estructura potencialmente pueden ser ácidos, pero tienen que liberar ese hidrógeno al contacto de la solución, en la solución acuosa. Por otro lado, una sustancia que su estructura tenga grupos hidróxidos o hidroxilos tiene potencial comportamiento de base. Y si al contacto con el agua se disocia liberando esos iones hidróxidos, entonces definitivamente es una base. ¿Ya? Definitivamente es una base. Muy bien. Entonces, mira, la teoría de Arrhenius se basaba en el comportamiento, en este caso, de la sustancia frente al agua. Y esa fue una gran limitación también, porque todo el análisis se basaba en la solución acuosa. Tal es así, mira, que Arrhenius nos propone, ¿no?, que en la fórmula de un ácido tiene que haber hidrógenos. Y los colaboradores de Arrhenius empezaron a ayudarle a Arrhenius a evaluar a cada sustancia que existía. Por ejemplo, mira, Arrhenius probó con el ácido sulfúrico. ¿Ya? Ahora, el nombre ácido sulfúrico ya nos está indicando que es un ácido, pero Arrhenius quería verificar que en verdad es un ácido, se comporta como ácido. Vamos a ver. Entonces, para poder evaluar si es un ácido o no, Arrhenius lo ponía en contacto con el agua. Disolvía la sustancia en el agua. Oye, mira, ve, cuando el ácido sulfúrico se pone en contacto con el agua, el ácido sulfúrico se disocia liberando iones hidrógeno. En el caso del ácido sulfúrico es capaz de liberar hasta sus 2 iones hidrógeno, si libera sus 2 hidrógenos de la estructura, generando ahí en solución 2 iones hidrógeno. Por lo tanto, el ácido sulfúrico es un ácido. Oye, pero una observación. Mira, bien, algo importante que tienes siempre que tener presente. Una observación. Observación. Oye, mira, bien, cuando hablamos de hidrógeno, recuerda que el hidrógeno existe bajo 3 formas isotópicas. En la forma de protio, la forma de deuterio y la forma de tritio. Son las formas isotópicas en las cuales existe el hidrógeno.
Pero la forma más importante, o la más abundante, en este caso del hidrógeno, es la forma del prótono. Cuando hablamos del hidrógeno, básicamente el hidrógeno existente tiene la forma de prótono. Y si hablamos del prótono, mira, ve, el ion hidrógeno seguramente deriva del prótono. Y si analizamos la constitución del ion hidrógeno, que deriva del prótono, en él solamente existe un solo protón, no existe neutrones, y obviamente al haber perdido su electrón ya no habría electrones. Hablar de un ion hidrógeno es equivalente de hablar de un protón. Es equivalente. Entonces, decir que el ácido sulfúrico es un ácido que libera dos hidrógenos es lo mismo decir que es un ácido que está liberando dos protones. Y como es un ácido que está liberando dos protones, entonces surge el nombre de ácido que libera dos protones. Los iones hidrógeno son protones y por lo tanto decimos que es un ácido diprótico. ¿Ya? El ácido sulfúrico es un ácido diprótico. ¿Ya? Es un ácido, libera hidrógenos, pero como libera dos o puede liberar dos hidrógenos, este sería un ácido diprótico. Y así pueden aparecer ácidos que solamente liberen un hidrógeno, se les llamaría monopróticos. Si liberan tres hidrógenos serían tripróticos. Pueden liberar más hidrógenos, pueden describirse como polipróticos. ¿Ya? Entonces, si libera dos o más, ya son polipróticos. Muy bien. Pero al igual que el análisis de los ácidos, se puede hacer análisis con las bases o hidróxidos. En el caso de los hidróxidos, mira, ven, estas deben liberar OH o ion hidróxido. Una sustancia como el hidróxido de calcio, ¿ya? Se puede, al contacto con el agua, disociar liberando iones hidróxido. Para poder comprobar el comportamiento básico, en este caso, habría que evaluar la disociación. Sucede que el hidróxido de calcio, al contacto con el agua, puede disociarse liberando dos iones hidróxido. Entonces, como es una base que libera dos iones hidróxido, decimos que es una base dihidroxílica. ¿Ya? Entonces, el comportamiento ácido básico se va a asociar al comportamiento que tenga la sustancia frente al agua. Las sustancias que se disocian liberando los iones hidrógenos, obviamente son ácidos, y las que se disocian liberando iones hidróxidos serían o tendrían el comportamiento básico. ¿Ya? Eso es lo que se evalúa en base a la teoría de Arrhenius. Mira, la teoría es bastante sencilla, solamente tiene que ver el comportamiento de la sustancia frente al agua. Pero sin embargo, mira, empezaron a aparecer algunas sustancias con las cuales Arrhenius tuvo bastante complicación de análisis. Por ejemplo, mira, ojo, que Arrhenius, con toda la experiencia que tuvo al analizar diferentes sustancias y evaluar su comportamiento ácido y básico, él fue observando que en todas las sustancias que él iba analizando, efectivamente, si tenían hidrógeno, al contacto con el agua iban disociándose generando iones de hidrógeno. Y por lo tanto, pues decía, es un ácido. Y lo empezó a generalizar. Si una sustancia tiene hidrógeno en su fórmula, es muy probable que sea un ácido. Y si no libera hidrógenos, podría ser neutro. Y si en la estructura tiene OH y los libera, eso sería una base. Pero si no libera los OH, bueno, sería neutro. Pero según el comportamiento en el agua. Pero tiene que tener hidrógeno en su estructura o iones hidróxido en su estructura. Pero de repente hicieron aparición algunas sustancias, mira, ve, como el amoníaco. Mira, ve, hicieron aparición algunas sustancias como el amoníaco. El amoníaco, cuya fórmula química es el NH3. ¿Ya? El amoníaco es el NH3. Mira, ven. En el caso del amoníaco,
la estructura tiene hidrógenos. Y entonces Arrhenius se atrevía a predecir que el amoníaco debe ser seguramente un ácido. Ya que su estructura tiene hidrógenos, es muy probable que sea un ácido. Que sea una base, no creo, dice. No, no debe ser una base. Porque para que sea base debe tener OH, ni siquiera tiene oxígeno. Entonces, el amoníaco debe ser un ácido. O en su defecto, si no libera hidrógenos, sería neutro. Pero básico no es. Ese es seguro que la predicción de Arrhenius. Pero sin embargo, la sorpresa de Arrhenius fue grande cuando al evaluar experimentalmente, al colocar el amoníaco y preparar una disolución, al disolver el amoníaco en el agua, se da con la sorpresa de que el amoníaco se disocia produciendo un gran incremento de la concentración de hidróxidos. El amoníaco se disuelve en el agua y se produce un incremento de iones hidróxido, con lo cual queda en evidencia que el amoníaco es una base. Arrhenius pensaba que debería ser un ácido, porque en la estructura tenía hidrógenos, podría ocurrir la disociación y liberación de iones hidrógenos. Pero sin embargo, su sorpresa fue grande cuando él nota que el amoníaco al contacto con el agua produce un incremento de iones hidróxido. Por lo tanto, indudablemente es una base. El amoníaco es una base, ¿ya? Porque al disociarse, al ponerse en contacto con el agua, está liberando iones hidróxido. Entonces no hay duda, es una base. Pero sin embargo, Arrhenius se quedó intrigado porque ¿cómo era posible que la sustancia esté produciendo un incremento de hidróxidos si es que ella no tiene su estructura de hidróxido? ¿De dónde están saliendo los hidróxidos? Entonces, como él estaba acostumbrado a encontrar que las sustancias que su estructura tienen hidrógeno liberan hidrógenos y las que tienen OH liberan OHs, entonces esto le pareció extraño. ¿Cómo era posible que una sustancia que sin tener OHs en su estructura esté produciendo la liberación de OHs? ¿De dónde han aparecido los OHs? Entonces, como su teoría no permitía justificar el comportamiento, en este caso del amoníaco, porque, ojo, Arrhenius pensó que el amoníaco sería un ácido, pensó, pero cuando lo evaluó experimentalmente, se quedó demostrado ya que es una base. Entonces, el amoníaco es una base, pero la teoría de Arrhenius no permitía justificar ese comportamiento. Y entonces hizo algo muy práctico. Dijo simplemente, esto es un caso especial. Normalmente las sustancias que tienen hidrógeno liberan hidrógenos. Las que tienen OH pueden liberar OHs. Esto es un caso especial. Entonces, lo llamó simplemente así, un caso especial. Tuvo limitaciones Arrhenius para justificar el comportamiento. Estuvo preocupado porque no sabía cómo justificar el comportamiento, pero como su teoría funcionaba con muchas otras sustancias, mantuvo su teoría, pero a esto lo llamó un caso especial. Pero tuvo curiosidad por saber a qué se debía ese comportamiento básico de la amoníaco. Y es ahí donde aparecen Bronsted y Lowry. Mira, Bronsted y Lowry nos proponen una teoría que no es que sea mejor que la de Arrhenius, sino es una teoría que permite justificar el comportamiento de algunas sustancias para las cuales Arrhenius tenía dificultades. Ojo, la teoría de Arrhenius es una de las teorías más sencillas y en la cual nos vamos a apoyar para analizar muchos casos. Pero sin embargo, con algunas sustancias, la teoría de Arrhenius no es posible, no permite justificar el comportamiento de la naturaleza ácido-base. Y por ejemplo, mira, Bronsted y Lowry se reúnen con Arrhenius y le dicen, mira, Arrhenius, ¿sabes lo que ha pasado? Que tú estás pensando que el agua solamente sirve para disolver sustancias y no te has puesto a pensar que el agua puede reaccionar con las sustancias. Bronsted y Lowry le explican a Arrhenius y le dicen, mira, cuando tú colocas el amoníaco al contacto con el agua, no has tomado en cuenta la posibilidad de una reacción química. El amoníaco con el agua reacciona. Mira, de alguna manera, el agua al amoníaco le cede un protón, ¿ya? El agua le cede un protón,
O podemos decir que el amoníaco de alguna manera le quita el protón al agua. Entonces, mira, ve, de alguna manera debe estar ocurriendo esto, que el agua se saca un hidrógeno y se lo cede al amoníaco. Ya se saca un hidrógeno. Específicamente un ion hidrógeno. Y de esa manera, mira, de esa manera, el agua, al donar su hidrógeno, el agua quedaría convertida en OH. Si dona su hidrógeno positivo, quedaría el OH negativo. Entonces, de esta manera, cuando el agua reacciona con el amoníaco, el agua es quien genera el OH. Y por eso se justifica el comportamiento básico del amoníaco. El amoníaco está produciendo todo eso. Entonces, el amoníaco es una base. Pero no porque se disocie él, sino porque reacciona con otra sustancia, en este caso el agua, para producir la liberación del OH. El amoníaco captura el ion hidrógeno y se convierte en el ion amonio. Ya se convierte aquí en el ion amonio. Y de esa manera podemos justificar el comportamiento básico del amoníaco. Entonces, mira, Proctor y Lowry pueden ya justificar el comportamiento básico del amoníaco, a diferencia de Arrhenius que no podía. Entonces, Proctor y Lowry dice, mira, un ácido es aquella sustancia que en la reacción es capaz de ceder o donar un ion hidrógeno. Entonces, la especie que está donando el hidrógeno, en este caso el agua, ella está donando el hidrógeno a la otra especie, tiene comportamiento, en este caso, de un ácido. Y la otra sustancia, que es la que está recibiendo el hidrógeno, será quien tiene el comportamiento de una base. Una base será aquella sustancia que en la reacción es capaz de recibir el ion hidrógeno. Entonces, el amoníaco recibe el ion hidrógeno y tiene el comportamiento de una base. Ya tiene el comportamiento de una base. Entonces, mira, en la teoría Proctor-Lowry se van a evaluar reacciones químicas. En esa reacción química, si la especie es capaz de donar protones, tiene comportamiento ácido. Y si la especie es capaz de recibir al protón, tiene comportamiento básico. Por lo tanto, los sistemas Proctor-Lowry involucran reacciones de transferencia de un protón. Un protón se transfiere de una especie hacia la otra. Y eso es lo que describe pues el proceso. De tal manera que, mira, ve, la teoría de Proctor-Lowry, ya mira, ve, así se explica el comportamiento básico del amoníaco. La teoría de Proctor-Lowry nos va a ayudar a describir, en este caso, un sistema donde la reacción se desarrolla por transferencia de un protón. Decimos que los términos de ácidos y bases aquí son complementarios. Una sustancia es un ácido porque al estar en presencia de otra, le puede donar el protón y la otra la puede recibir. Entonces siempre va a haber una sustancia que done y la otra que reciba. Por eso siempre hablamos de transferencia de protones. Muy bien. Ahora, si la especie es un ácido, mira, ve, si la especie está actuando como un ácido, obviamente ella debe ser quien esté donando el protón. Mira, ve, la especie es un ácido, ¿ya? Ella estará donando un protón, por lo tanto de su estructura debe perder un protón. Y se va a transformar en su conjugado, que sería la misma especie, pero sin un protón. Y quedaría como A negativo. Estas dos sustancias, la inicial y la final que queda luego de que ha cedido o transferido el protón, se conocen como los conjugados. Y tenemos aquí un ácido y una base conjugada. A ello se le considera como un par conjugado ácido-base. Por otro lado, si la especie es una base, vamos a representar la base con la letra B, ¿ya? Es una base. En el caso anterior se trataba de un ácido.
Ahora, en este caso, mira, ves una base, y al ser una base ella debe recibir el protón. Y al recibir el protón, se va a convertir en su conjugado, que sería el ácido conjugado. Por lo tanto, esas dos sustancias, el reactante, la sustancia inicial y el producto, la sustancia final, van a formar un par ácido-base conjugado. Entonces, en todo sistema Bronsted-Lowry, el ácido genera su conjugado, que sería su contrario, sería una base. Y la base genera su conjugado, que sería el contrario, un ácido. Entonces, el ácido genera su conjugado y la base genera su conjugado. Muy bien. Para analizar un sistema Bronsted-Lowry, tenemos que evaluar y comparar, mira, a la sustancia inicial y a la sustancia final, para ver si es que esta sustancia está aumentando o no el número de hidrógenos. Si la sustancia está aumentando el número de hidrógenos es porque está recibiendo los hidrógenos. Y si ella disminuye es porque está cediendo los hidrógenos. Entonces, aquí te van a dar el proceso para analizarlo. Tú lo que vas a hacer es simplemente comparar. Mira, ve, yo tengo por acá al ion bisulfato como reactante y el producto es el ion sulfato. Entonces, el ion bisulfato al inicio tenía un hidrógeno, pero en el proceso, mira, ve, aparece al final sin, en este caso, hidrógenos. Quiere decir entonces que la sustancia de alguna manera ha perdido su hidrógeno. Y lo ha perdido porque seguramente lo ha cedido a la otra especie. Entonces, mira, ve, el ion bisulfato está cediendo su hidrógeno a la otra especie. Por lo tanto, ese ion bisulfato está actuando como un ácido, porque está donando su protón. Tiene comportamiento de ácido. Está donando. Y si se comporta como ácido, su producto sería su conjugado. Y sería de naturaleza contraria. Sería la base conjugada. Mientras que, si analizamos ahora el comportamiento del ion carbonato, vemos que al inicio no tiene hidrógenos, pero al final del proceso aparece acompañado de un hidrógeno. Quiere decir que su estructura ha aumentado un hidrógeno. Y eso porque seguramente ha recibido o ha ganado, en este caso, el hidrógeno. Por consecuencia, mira, ven, está actuando como una base y se está transformando en su conjugado, que sería el ácido conjugado. Entonces, mira, ven, el comportamiento ácido básico se va a evaluar en base a la reacción química. Podríamos analizar pues la sustancia inicial y final para ver si está ganando o está perdiendo hidrógenos. Podríamos hacer ese análisis. O en todo caso, mira, ve, lo que podemos hacer es aplicar esos criterios prácticos. Mira, ve, si no quieres complicarte la vida, con esto vas a hacer el análisis de manera más rápida y sencilla. Mira, ve, cada vez que a ti te mencionen un sistema y tú lo reconozcas como un sistema doblemente conjugado, eso será un sistema Bronsted-Lowry. Mira, ve, para todo sistema Bronsted-Lowry, donde veas un proceso reversible, existan dos reactantes, dos productos, y las sustancias se parezcan, la inicial con la final, entonces debe ser un sistema Bronsted-Lowry. Lo que tú tienes que hacer en primer lugar es identificar cuáles son los pares conjugados ahí en la reacción. ¿Cuáles son los pares conjugados de la reacción? Y para ello, como te decía, tú debes buscar en la reacción dos sustancias que tengan estructura similar, que estén hechos casi de lo mismo, los mismos átomos, ¿ya? Los mismos elementos. La única diferencia es un solo hidrógeno. Los conjugados solo difieren en un hidrógeno. Ahora, un par conjugado está constituido siempre por un reactante y un producto. Nunca los dos reactantes y nunca los dos productos. Siempre es un reactante y un producto. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, mira, yo identifico en esta reacción que obviamente va a estar propuesta, aquí te van a dar el dato de la reacción, yo
voy a comparar al ion amonio, que está constituido por nitrógeno e hidrógeno. Busco su conjugado, que es una sustancia que debe estar hecho de lo mismo. El único producto que tiene estructura muy parecida al amoníaco, pero al ion amonio, es el amoníaco. Mira, la estructura es muy parecida. Ambos están hechos de nitrógeno e hidrógeno. La única diferencia entre esas dos es que tiene un hidrógeno de más el ácido. ¿Ya? Ahora, si el ion amonio, mira, ve, si el ion amonio tiene 4 hidrógenos y el amoníaco tiene 3, entonces ahí es donde nosotros establecemos la identificación. Mira, ve, analizamos a cada par conjugado. Analizamos a cada par conjugado. Y decimos, la sustancia que posee más hidrógenos será el ácido. La sustancia con más hidrógenos es el ácido. Y la sustancia con menos hidrógenos sería la base. Por lo tanto, mira, por lo tanto, entre el ion amonio y el amoníaco, el ion amonio tiene 4 hidrógenos, mientras que el amoníaco tiene 3. Quien tiene más hidrógenos es el ion amonio. Por consecuencia, si tiene, en este caso, si tiene más hidrógenos, su comportamiento debe ser ácido. Y el amoníaco tiene comportamiento básico, porque si el amonio es ácido, el otro tendría comportamiento de base. Ya sería la base. Muy bien. Si analizamos el otro par, mira, ve, constituido por el ion hidróxido y el agua, que son las sustancias de estructura más parecida ahí, entre el hidróxido y el agua, quien tiene más hidrógenos es el agua. Por consecuencia, en ese caso, el agua tiene un comportamiento ácido. La otra sustancia debe ser su conjugado y mira, debe ser una base. Entonces, en toda reacción Brother-Lowry siempre vas a encontrar 2 ácidos y 2 bases. Siempre hay un ácido en los reactantes, hay un ácido en los productos. Siempre hay una base en los reactantes, una base en los productos. ¿Ya? Te preguntan, para este sistema Brother-Lowry, ¿cuáles son los ácidos? Bueno, sería el ion amonio, que tiene comportamiento ácido, ¿no? Este ion amonio tiene comportamiento ácido, y el agua, que tiene comportamiento ácido. Esos son los ácidos en esta reacción. Ahora, si te preguntan por el comportamiento básico, tú dices, allá, comportamiento básico. El OH se comporta como base, el amoníaco también se comporta como una base. Los dos son bases. Ahora, en el caso que quieras diferenciar, mira, ve, cuando se quiera diferenciar al ácido que está en los reactantes con el ácido que está en los productos, a los productos se les atribuye el término conjugados. Y lo llamamos así. El amoníaco es una base conjugada, el agua es un ácido conjugado. Cuando quieras diferenciar los ácidos que están en los reactantes con los que están en los productos, a los productos le atribuyes el término conjugados. ¿Ya? Eso es para diferenciar, en este caso, a los ácidos y las bases que se presentan en el sistema Brother-Lowry. Muy bien. Ahora, esos principios, mira, tú los vas a aplicar y mira cómo vienen las preguntas en los exámenes. A lo mejor, mira, ¿te acuerdas? A modo de ejemplo, mira, lo tenemos acá. Esta pregunta que vino en el examen de admisión, justamente para los postulantes al área, mira, el modelo de problema es bien clásico, es fácil de reconocer. Mira, cada vez que a ti te estén pidiendo evaluar un sistema que es reversible, donde hay 2 reactantes, hay 2 productos, y los productos y reactantes tienen estructura parecida, esto debe ser un sistema Brother-Lowry. En todo caso, si en el enunciado del problema te mencionan sistema Brother-Lowry, obviamente será el problema sobre el sistema Brother-Lowry. Y si por ahí aparecen los términos base conjugadas, ¿no? Por ahí ácido conjugado, esto ya son términos usados en los sistemas Brother-Lowry. Muy bien, ahora, ¿cómo hacemos el análisis? Como ya te decía, primero, fíjate en el sistema. Es un sistema reversible, doblemente conjugado. Por tanto, ubicamos las sustancias de estructura similar. Mira,
la sustancia sulfuro tiene estructura mucho más parecida al ion bisulfuro. Estas dos sustancias son las sustancias de estructura similar aquí en el sistema de Brostolov. Un reactante con un producto, te decía. Ellos forman el par conjugado. Ahora, en ese par hago la comparación y digo, mira, ve, el que tiene más hidrógenos, en este caso es el producto, ese tendría comportamiento de ácido. Y el que tiene menos hidrógenos sería reactante, tiene comportamiento, en este caso, de base. En todo sistema Brostolov, la sustancia con más hidrógenos es el ácido y la que tiene menos hidrógenos es la base. Hago la comparación en el otro par. Mira, ve, el par conjugado formado por el agua con el hidróxido. ¿Ya? Agua con hidróxido. Y comparando ahí esos dos pares, ese par conjugado. En el par conjugado agua con hidróxido, mira, la sustancia que tiene más hidrógenos es el agua. Por lo tanto, se comporta como ácido. Y el hidróxido se estaría comportando como base. Como ya te decía, si a ti te preguntan, ¿cuáles son los ácidos? La respuesta sería, en este caso, el agua con el ion bisulfuro. Ellos son los ácidos en este sistema. Te preguntan cuáles son las bases. Bueno, en ese caso, tendremos al sulfuro con el ion hidróxido. Son las bases. ¿Ya? Si en caso te mencionan cuáles son los ácidos, cuáles son las bases. Ahora, si quieren diferenciar al ácido que está en los reactantes con el ácido que está en el producto, al del producto le atribuyes el término conjugado y lo llamamos el ácido conjugado. Lo mismo con la base. La base que aparece en los productos se llama la base conjugada. Entonces, de esa manera, tenemos ahí identificados a los componentes. Muy bien, mira, ve. Las preguntas son fáciles de resolver. Veamos acá. Mira, ve. Premisa número 1. Tanto el bisulfuro como el hidróxido son bases conjugadas. Oye, fíjate que el hidróxido sí es una base conjugada, pero el bisulfuro no. El bisulfuro es un ácido conjugado. Por lo tanto, la premisa 1 es falsa. Ya de inmediato se descarta la premisa 1. Premisa número 2. Mírale. Dice acá, el sulfuro se comporta como una base. En la reacción, mira, ve, tenemos al sulfuro, que efectivamente es una base. Por lo tanto, eso sería correcto. ¿Ya? Eso sería correcto. Muy bien. Ahora, premisa 3. El ion bisulfuro, que es el HS negativo, ¿es el ácido conjugado del ion sulfuro? Oye, mira, ve, el ion bisulfuro es el ácido conjugado efectivamente que proviene del ion sulfuro. O sea, eso sí es correcto. Muy bien. Y por último, fíjate, dice acá, el agua se comporta como base. Oye, si tú observas, mira, ve, la reacción, el agua está actuando como un ácido. Por lo tanto, esta premisa es falsa. Las únicas premisas correctas aquí son la número 2 y la número 3. Son las premisas aquí correctas. La premisa 2 y la premisa 3. Ya, eso sería la respuesta a esta pregunta. Como verán, mira, no es difícil. Analizar un sistema Brostolov es de lo más sencillo. Como te decía, tienes que identificar que es un sistema Brostolov y luego identificas, en este caso en cada par conjugado, la que tiene más hidrógenos es el ácido y la que tiene menos hidrógenos es la base. ¿Ya? Eso es lo que tienes que evaluar aquí. Muy bien. A ver. Otra situación, mira. Tal vez te acuerdas. Vino aquí en los exámenes de excelencia. Fíjate. La pregunta dice así. El ion hipobromito que ahí se está presentando, dice, es la base conjugada de. O sea, ¿de quién proviene esta sustancia? Ojo, mucho cuidado. Una cosa es que te pregunten de quién es esta sustancia, la base conjugada, o cuál es la base conjugada de esta sustancia.
Si a mí me están diciendo que el ion hipobromito es la base conjugada, entonces para que ella sea la base conjugada, para que el ion hipobromito sea la base conjugada, entonces tiene que haber habido un ácido que le dio origen, porque de un ácido se genera la base conjugada. Entonces, ahora analizamos lo siguiente, mira. Para que este ion hipobromito sea la base conjugada de otra especie, seguramente la otra especie se debe haber comportado como un ácido. O sea, la otra especie debe tener un comportamiento de un ácido, para que de esa manera dé origen al ion hipobromito. Ahora, ¿cuál debe ser el ácido progenitor? Recuerda que el ácido es la sustancia que libera o pierde en este caso, o en este caso dona su protón a la otra especie. Entonces el ácido estructuralmente va a perder un electrón, pero pierde un ion hidrógeno. Porque la reacción es la transferencia del protón, pues. Entonces pierde un ion hidrógeno. Entonces, cuando la sustancia ácida pierde su hidrógeno, se convierte en el ion hipobromito, que es la base conjugada. Entonces, si tú quieres reconstituir el ácido original, lo que tienes que hacer de la base conjugada es simplemente devolverle su hidrógeno que ha perdido. Si tú quieres obtener su ácido original, simplemente debemos devolver, ¿ya?, un ion hidrógeno. Entonces, básicamente le agregas un hidrógeno. Mira, ve, tenemos la sustancia original, que en este caso es el ion hipobromito, tiene un oxígeno con un bromo, y lo que tengo que hacer es simplemente devolverle su hidrógeno extraído, o el que lo liberó. Simplemente le agregas un hidrógeno y tienes ahí el ácido progenitor. Desde este ácido se genera el ion hipobromito al perder un ion hidrógeno. Mirando alternativas, la respuesta solamente puede ser la alternativa A, ¿ya? Entonces, esa sería la respuesta a esa pregunta. Como te decía, mira, ve, aquí no hay nada que inventar, las situaciones son bastante clásicas. Estos problemas los puedes y los debes hacer al ojo. Mira, ve, porque así vienen las preguntas en el examen. Y en los últimos exámenes sumativos se han ido presentando preguntas sobre esto, que es una de las teorías más fáciles de analizar. A ver, sigamos. Otro ejemplo, mira, ve. Tal vez te acuerdas. Fíjate, lo tenemos a modo de ejemplo. Te decía, esto no está ahí en tu transferencia. Esto lo estoy agregando de modo de ejemplo para que tú veas cómo son las preguntas que vienen en el examen. Y lo que está en tu transferencia, pues también es muy parecido. Para que veas, mira. Oye, vino en el examen de admisión UNT. Dice acá, el comportamiento del agua en cada uno de los siguientes procesos según la teoría Brostolowski. Oye, mira, ya te está mencionando la teoría Brostolowski. O sea, todo esto tiene que ver con la teoría Brostolowski. Esto es lo más sencillo. Entonces, mira, pero me interesa solamente el comportamiento del agua. Ya, solamente me interesa el comportamiento del agua. Entonces yo me voy a concentrar en el agua y su conjugado correspondiente. Entonces, ubico al agua. Mira, aquí está. La sustancia conjugada está del otro lado de la ecuación. Bueno, en este caso es la más parecida al agua, sería el hidrógeno. Y mira, ve, entre ellos hago el análisis. Solamente me concentro en ellos dos, que son los que me interesan. La sustancia con más hidrógenos, en este caso el producto, sería quien tiene comportamiento de ácido. Y la sustancia con menos hidrógenos, en este caso el reactante, sería quien tiene comportamiento ácido. Y listo, mira, ve. Como me están pidiendo el comportamiento del agua, entonces aquí en la primera premisa, el agua está actuando como una base. ¿Okay? Sigo revisando. En la siguiente reacción, la reacción número 2, yo comparo al agua con la sustancia de estructura similar, que es el ion hidróxido. El agua con el ion hidróxido van a formar aquí un par conjugado. Y como ya sabes, la sustancia que tenga más hidrógenos, en este caso el agua, sería quien actúa como ácido. Y la sustancia con menos hidrógenos, en este caso el OH, sería quien actúa como una base.
Entonces, pero como a mí me está interesando solo el comportamiento del agua, fíjate que en este caso el agua está actuando como un ácido. Y ya por último, evaluamos el comportamiento del agua en la tercera reacción. Para ello, me concentro en el agua y su conjugado. El conjugado del agua, la sustancia de estructura más parecida, es el ion hidrógeno. Ya, es el ion hidrógeno. Y aplicamos los principios. La sustancia con más hidrógenos, en este caso el producto, debe ser el ácido, y la sustancia con menos hidrógenos, que sería en este caso el agua, vendría a ser la base. Muy bien, ahora sí, solo me interesa el comportamiento del agua, entonces me concentro aquí en el agua. Podemos entonces observar que en la primera reacción el agua está comportándose como una base, en la segunda reacción el agua se comporta como un ácido y en la tercera se comporta como una base. Se va a hacer la secuencia base, ácido, base. Y la alternativa que nos describe eso es la alternativa E, y esa sería la respuesta aquí al problema. Mira, ¿te das cuenta? Las preguntas que se vienen presentando aquí en los exámenes son realmente sencillas. Lo único que tienes que hacer es recordar, pues, el análisis que se está describiendo. ¿Ya? Para todo sistema Browster-Lowry, tú identificas en el par conjugado a la sustancia ácida como aquella que está con más hidrógenos, y obviamente la base sería la que tenga menos hidrógenos. Entonces, mira, muy sencillo de trabajar. ¿Cómo tienes en tu transferencia? Para que veas, mira, en tu transferencia, y seguramente ya esto lo has ido resolviendo, mira, tienes acá el problema número 6. Ya, en el problema número 6, nos piden ubicar, dice acá, a los ácidos Bronsted y Lowry del equilibrio. Nos piden a los ácidos Bronsted y Lowry. Y para ello, mira, ve. Las sustancias de estructura similar forman siempre un par conjugado. Es lo primero que tienes que buscar, mira, ve. Yo veo acá el ion amonio con el amoníaco. Son las sustancias de estructura similar. Y aplicamos. El que tiene más hidrógenos, en este caso reactante, está actuando como ácido. Y el que tiene menos hidrógenos, en este caso el producto, actúa como base. Muy bien. En el segundo par conjugado, tengo aquí el agua con el ion hidrógeno. ¿Ya? El agua con el ion hidrógeno. La sustancia con más hidrógenos, obviamente, es el hidrógeno. Y la que tiene menos hidrógenos sería el agua, actuaría como base. A mí me están pidiendo evaluar simplemente a los ácidos Bronsted y Lowry. Y como quiero saber evaluar los ácidos, siempre hay un ácido en los reactantes, que sería el ion amonio, y hay un ácido en los productos, que en este caso viene a ser el ion hidrógeno. Los dos son ácidos. Por tanto, ion amonio o ion hidrógeno. Y la respuesta en este caso sería la alternativa C, porque ahí está el ion hidrógeno con el ion amonio. Esos son los ácidos Bronsted-Lowry para ese sistema propuesto. Oye, mira, así ha venido. ¿Ya? Y así se viene presentando en los exámenes. Eso está en tu transferencia y se podía hacer a lógico, ¿no? A ver, seguimos por acá. Otra situación, mira. Así como ha venido, mira, en el último examen de admisión de la UNT. Así han venido, mira. Tenemos un sistema Bronsted-Lowry. El análisis es recontra sencillo. Primero, ubicar a los conjugados. Mira, ve. El primer reactante, que es el cloruro de hidrógeno, tiene como conjugado al fluoruro. ¿Ya? Tienen estructura similar, difieren solamente en un tipo. En este par conjugado, la sustancia con más hidrógenos es el ácido, y la que tiene menos hidrógenos es la base. La sustancia con más hidrógenos es el ácido, y la sustancia con menos hidrógenos es la base. Muy bien, mira, a ver. Hacemos el análisis en el otro par conjugado. El ácido acético con el ácido acético protonado forman también un sistema, un par conjugado. La sustancia con más hidrógenos, en este caso debe ser el producto, tiene comportamiento de ácido, y la otra sustancia, ese reactante, tiene comportamiento base.
Y de esa manera ya tenemos identificados los componentes del sistema Bronsted y Lowell. Muy bien. Evaluamos las premisas. Dice acá. Premisa 1. El cloruro de hidrógeno actúa como ácido. Mira, ve, observa. El cloruro de hidrógeno está actuando como ácido, mira. Por lo tanto, esa premisa es correcta. Muy bien. Segunda premisa. Dice acá. La especie ácido acético protonado, me están hablando de esto, ¿es la base conjugada del ácido acético? Oye, no. Este como producto es el ácido conjugado del ácido acético. No es la base conjugada, sino es el ácido. Eso es falso. 3. El ion cloruro, dice acá, el ion cloruro, o sea, dice de acá, ¿es una base conjugada? Claro, mira, es un conjugado, es una base que está en los productos, es una base conjugada del ácido progenitor. Por lo tanto, eso sí es correcto. Oye, mira, tengo verdadera, falsa, verdadera. La respuesta sería la alternativa B. ¿Ya? Mira, B. Así tienes ahí tu transferencia. Como verás, no hay nada difícil, son situaciones nada más que tú debes aprender a analizar. Y así tenemos pues por acá, mira, ve, otra situación que también seguro puedes hacer al ojo. Mira, ve, esto se puede hacer al ojo. En este caso no hay una reacción química de por medio, solamente está mencionando ahí las sustancias y te piden averiguar cuáles de ellas no forman o no son pares ácido-base conjugados. Oye, no son. Para que se pueda hablar de un par conjugado ácido-base, ya te decía, cada vez que te mencionen a ti un par conjugado, ya, cada vez que se mencione así un par conjugado, mira, par conjugado. Esto involucra, en el par conjugado, siempre que se mencione par conjugado, esto involucra sustancias de estructura similar. Sustancias de estructura similar solo difieren en un hidrógeno. Sustancias de estructura similar que solo difieren en un hidrógeno. Entonces, si dos sustancias tienen estructura muy parecida, ellos podrían ser un par conjugado, pero tiene que haber diferencias solamente en un hidrógeno. Entonces, mira, por ejemplo, si yo tengo acá en la primera pareja el ion, voy a analizar acá, mira, el ion aminuro, que por cierto tiene dos hidrógenos, ya solamente hay dos hidrógenos, y tengo el ion amonio, y en su estructura tiene obviamente 4. Oye, mira, entre el ion aminuro y el ion amonio tenemos, en este caso, sustancias que difieren en dos hidrógenos. Para que pueda ser considerado como par conjugado, tienen que diferenciarse en solamente uno. Entonces, este par no corresponde a un par conjugado ácido-base. Entonces, mira, la número 1 no es un par conjugado ácido-base. Entonces, eso debe ser parte de la respuesta. Mirando las claves, la única alternativa que tiene la 1, la D ya de frente es la respuesta. Ahora, pero si tienes dudas, puedes ir revisando, mírame. Revisamos a la segunda pareja, tengo el amoníaco con el ion aminuro. Fíjate, la primera tiene 3 hidrógenos, la otra tiene 2. Por tanto, ellos sí es un par conjugado ácido-base. Ya solamente deben diferir de un solo hidrógeno. Sigo revisando. Mira, veo, por ejemplo, en la pareja 3, al ion hidrógeno con el agua. En el ion hidrógeno hay 3 hidrógenos, en el agua hay 2. Por lo tanto, eso sí es un par conjugado ácido-base. Sigo revisando. Mira, el ion hidróxido y el ion óxido tienen estructura, en este caso, parecida. La única diferencia es que hay un solo hidrógeno de más en el primero. Eso, por lo tanto, es un par ácido-base conjugado. Luego tenemos, en este caso,
al ion hidrógeno y al ion hidróxido. Mira, ve, el primero tiene 3 hidrógenos, el segundo tiene 1, por lo tanto la diferencia es de 2 hidrógenos y eso obviamente no es un par conjugado. Por consecuencia, la pareja 1 y la pareja 5 no son pares conjugados. Ojo, no basta con que la estructura sea similar, sino que la única diferencia entre ellos debe ser de un átomo, un ion hidrógeno específicamente, ¿ya? Y mira, ve, eso es lo que debes tener en cuenta. Y así, mira, ve, si tienes por acá algunas otras reacciones, algunas otras preguntas sobre el sistema Bronsted-Lowry, ¿ya? Mira, eso lo puedes ir haciendo ya a lo. Tenemos además la teoría Lewis. Mira, ven, una teoría que permite justificar algunas sustancias y con la teoría de Arrhenius no se podía justificar, y asimismo también con la teoría Bronsted-Lowry. Te decía, en las teorías, en este caso que se han ido presentando, se van complementando. No es que una sea mejor que la otra, sino que puede aplicarse a sustancias especiales. Mira, la teoría de Lewis es una teoría que hasta cierto punto de vista podríamos decir es contraria a la teoría de Bronsted y Lowry. Recuerda que la teoría de Bronsted y Lowry, el ácido es la sustancia que dona el protón, ¿ya? En el caso de la teoría de Lewis, el ácido no es quien dona, sino más bien es un aceptor. Ya no es un donador, sino un aceptor. En la teoría de Bronsted-Lowry hablábamos de transferencia de un protón, o sea, es una teoría protónica. En la teoría de Lewis hablamos de electrones y decimos que el ácido es la sustancia que acepta electrones. Es un aceptor de electrones. O sea, es un electrofílico. ¿Ya? Es el término que se le describe cuando es receptor de electrones. O de alguna manera puede ganar electrones. Entonces, el ácido es la sustancia que en una reacción química es capaz de aceptar electrones. Como te decía, es hasta cierto punto de vista contraria a la teoría de Bronsted-Lowry, porque en Bronsted-Lowry el ácido es el que dona, aquí en Lewis el ácido es el que recibe, pero en la teoría de Bronsted-Lowry se habla de protones, en la teoría de Lewis se habla de electrones. Entonces, el ácido es el aceptor de electrones, mientras que la base, en este caso, viene a ser la sustancia que es capaz de usar algún par de electrones que tienen para formar un enlace covalente con la otra especie. O sea, mejor dicho, es un dador de electrones. Se le llama especie nucleófila. ¿Ya? Entonces, mira, ve. Ácido es la sustancia que acepta pares de electrones y base la que puede donar pares de electrones. Formándose entre el ácido y la base un enlace del tipo coordinado, porque la base tiene los electrones disponibles que acomodan el orbital vacío de la especie ácida y se forma pues un par de electrones compartidos constituyendo pues lo que sería el producto que es un aducto, que es la adición de las dos especies. Por ejemplo, mira, tenemos la reacción entre la base Lewis, que es el amoníaco, y el cloruro de aluminio, que es un ácido Lewis. Cuando el amoníaco y el ácido Lewis reaccionan, se forma un aducto ácido-base. Pero ¿cómo es esto? Mira, si analizamos la estructura, y fíjate, en el aluminio, la sustancia ha alcanzado una estabilidad parcial con 6 electrones. Recuerda que es una excepción al octeto electrónico. Entonces el aluminio no está cumpliendo con el octeto, solamente ha alcanzado la estabilidad con 6. Una estabilidad parcial. Y sucede que justo, mira, ve, aparece el amoníaco, en donde el átomo central posee un par de electrones libres. Entonces, mira, cuando tiene un par de electrones libres, el par de electrónicos se acomoda en el orbital vacío del aluminio, pudiéndose compartir ese par de electrones, formándose aquí un nuevo enlace. Entonces, los electrones son del amoníaco, siguen siendo el amoníaco, pero él los proporciona para poder, en este caso, completar la estabilidad del aluminio. Y de esa manera se forme una nueva especie, que es el aducto. A ver, no te olvides entonces que una sustancia que tenga hidrógenos disponibles es potencialmente una base Lewis, porque ella puede usar ese par de electrones disponibles y
acomodarlo para formar un enlace covalente coordinado con otra especie. Y los ácidos Lewis son sustancias que de alguna manera son deficientes en electrones, pero, o en todo caso que puedan de alguna manera albergar o recibir más electrones. ¿Ya? Tenemos ahí el ácido y la base Lewis. Muy bien. A ver. ¿Qué es lo que debes recordar aquí, mira, bien, con respecto a los ácidos Lewis? La pregunta que vienen presentándose aquí en los exámenes es para reconocimiento. Te hago una lista de sustancias y te piden evaluar si es que potencialmente o no pueden actuar como ácidos o como bases Lewis. Ahora, lo que tienes que hacer aquí es solamente usar un poco de sentido común. Porque mira, bien, cuando hablamos de un ácido Lewis es una sustancia que de alguna manera busque aceptar pares de electrones. Tiene que de alguna manera recibir electrones, para ello tiene que atraerlos. Y mira, recuerda que los electrones son negativos y las sustancias que pueden atraer electrones, como son negativos los electrones, pueden ser los positivos. Entonces, las primeras sustancias que potencialmente pueden actuar como ácidos Lewis son los cationes. Si ves por ahí algún catión, esa de seguro va a actuar como un ácido Lewis. Puede atraer pares de electrones. ¿Ya? Y tenemos, por ejemplo, ahí cualquier tipo de catión que aparezca. Ion hidrógeno, ion plata, ion bario, todo lo que sea cationes son ácidos, potencialmente ácidos Lewis. Algunos pueden ser ácidos duros, como por ejemplo los metales del grupo 1A, 2A, forman cationes que son ácidos duros. En cambio, los del grupo B son ácidos más blandos. ¿Ya? A ver, pero seguimos, mira. Si ves un catión, potencialmente es un ácido Lewis, porque ese es un atrayente de electrones. Además, las sustancias con octeto incompleto. Recuerda que los elementos tienden a completar su octeto. Las que no logren completar el octeto, decimos que están o presentan un octeto incompleto. ¿Ya? El octeto incompleto implica una estabilidad parcial. Las sustancias alcanzan una estabilidad parcial con, en este caso, menos de 8 electrones. Hay una estabilidad parcial, pero mira, estas especies podrían ser más estables si logran completar el octeto. Y para poder completar el octeto, necesitarían ganar más electrones. Por lo tanto, las sustancias con octeto incompleto tienen potencial de ser ácidos Lewis. ¿Por qué? Porque estas especies han logrado una estabilidad parcial con menos de 8 electrones, pero si pueden recibir más electrones, llegarían a completar el octeto, y eso los haría más estables. Por tanto, potencialmente son sustancias que pueden ser ácidos, van a actuar como ácidos Lewis. Y por último tenemos la categoría de óxidos ácidos. Si ves un óxido ácido, en este caso sobre todo que tenga enlaces múltiples, con seguridad es un ácido Lewis. Los modelos o los ejemplos más importantes aquí los tenemos en el dióxido de carbono, el dióxido de azufre y el trióxido de azufre. Estas sustancias son óxidos ácidos y por lo tanto tienen comportamiento ácido. Ya mira. Entonces, si tenemos una lista de sustancias para evaluar si son ácidos Lewis o no, tome en cuenta esas descripciones. Mira, por otro lado, también tenemos base Lewis. ¿Cuándo hablamos de una base Lewis? Mira, una base Lewis es aquella sustancia que tiene tendencia a donar pares de electrones. Debe tener electrones disponibles, ¿ya? Y pueda formarse el enlace con otras sustancias. ¿Cuáles son los mejores ejemplos de base Lewis? En primer lugar, los aniones. Porque los aniones tienen electrones disponibles. Esos electrones pueden ser, en este caso, donados. Pueden estos electrones, en este caso, estos electrones que están en exceso, podrían ser usados para formar los enlaces. Si ves un anión, ya este tiene electrones disponibles. Además, las sustancias que tengan electrones libres en el átomo central. Las sustancias que tengan electrones libres en el átomo central pueden usarlos para formar, en este caso, enlaces coordinados con otros elementos. Por lo tanto, ellos tienen electrones disponibles para poder formar
enlaces. Ellos actúan potencialmente como bases Lewis. Los principales ejemplos de sustancias con electrones libres en el átomo central lo tenemos en el amoníaco y los derivados especiales que son las aminas. Ahora, también se incluye en la categoría de bases Lewis a los óxidos básicos. Pues. Ya si el óxido es básico, obviamente va a ser una base Lewis. Ahora, los óxidos básicos van a liberar al ion óxido, que es justamente el que va a tener ese comportamiento básico, según en este caso la teoría de Lewis. Por lo tanto, mira, conociendo ello, a ti te van a plantear las preguntas porque así han venido, mira, ve, en el examen, a lo mejor te acuerdas, mira, ve, lo tienes aquí a modo de ejemplo. Ya, esto no está en tu transferencia y lo agrego para que veas que eso viene en las preguntas de exámenes. Mira, ve, te dan ahí una lista de sustancias. Y de 5 sustancias y nos piden evaluar cuáles de ellas corresponden a ácidos de Lewis. ¿Ya? ¿Cuáles corresponden a ácidos Lewis? Muy bien. Y tenemos, mira, siempre que te mencionen ácido Lewis, te decía, tenemos 3 categorías. En primer lugar, para que una sustancia sea considerada como ácido Lewis, debe atraer electrones. Y los que atraen electrones, en principio, son los cationes. En segundo lugar, mira, en segundo lugar, también son ácido Lewis las sustancias incompleto. Las sustancias de octeto incompleto son en este caso ácido Lewis. Y por último tenemos a los óxidos ácidos. Estas categorías son los ácidos Lewis más importantes. Ahora, te dan una lista de sustancias. Si tú ves a un catión, por ejemplo, el que tienes en la premisa número 1, con seguridad eso es un ácido Lewis. Ya ese es un ácido Lewis. Más bien podríamos aprovechar y descartar a la número 3. Porque no es un, en este caso, no es un catión, sino más bien es un anión. Aparece como anión y automáticamente eso no sería un ácido Lewis. ¿Ya? Perfecto. Tenemos además las sustancias con octeto incompleto. Para las sustancias con octeto incompleto, recuerda moléculas que tengan al berilio, que tengan al boro, que tengan al aluminio. Las moléculas de berilio, boro y aluminio son las de octeto incompleto. En este caso, mira, yo veo al aluminio, la número 2 es una sustancia, en este caso de octeto incompleto, potencialmente es un ácido Lewis. Y en la categoría de óxidos ácidos, aquí debemos recordar 3 sustancias. En primer lugar, el dióxido de carbono, que es una de las que se repite bastante, el dióxido de carbono. En segundo lugar, el dióxido de azufre. Y de IAPA, el trióxido de azufre. Entonces, aquí tenemos la número 4, 1, 2 y 4, sería la respuesta a esta pregunta. ¿Ya? Entonces, mira, así vienen las preguntas sobre, en este caso, la teoría Lewis. En tu transferencia, fíjate, tienes esta situación. Esto es lo que tienes ahí en tu transferencia. Mira, el problema número 2. De seguro lo vas a hacer a lo. En este caso, mira, me están pidiendo evaluar las que tienen carácter básico según la teoría de Lewis. Y aquí tenemos 3 categorías también, que hemos mencionado ya. En primer lugar, para que tengan carácter básico según la teoría de Lewis, o sea, sean base Lewis, ya estamos hablando de base Lewis. Entonces, mira, tenemos acá que recordar 3 categorías principales. En primer lugar tenemos como base Lewis,
ya como base de Lewis, a las sustancias que tengan electrones disponibles. En primer lugar, te decía los aniones. ¿Ya? Los aniones. Si ves algún anión, con seguridad es una base Lewis. En segundo lugar, tenemos a las sustancias con electrones libres en el átomo central. Sustancias con electrones libres en el átomo central. Y tenemos una tercera categoría, que son en este caso los óxidos básicos. Los óxidos ácidos, ya su nombre lo indica, son ácidos, y por tanto son ácidos Lewis. Y los óxidos básicos, que en este caso son básicos, serían la base Lewis. Y tenemos entonces acá, mira, ve, solamente que recordar ahí esas categorías. Yo veo en la premisa 1, dice aniones, ya esos aniones deben ser en este caso base Lewis, y es una base Lewis. Y en la número 5, mira, también veo otro anión, también es una base Lewis. Inmediatamente también descarto a la premisa 4, porque en la premisa 4 se está mostrando un catión, ya la 4 se descarta, nos va quedando ahí entre se descarta la 4, nos queda que tenga 1 y 5, puede estar entre la C o la A. Pero fíjate, el amoníaco es una sustancia que tiene electrones libres en el átomo central. Es obviamente una base Lewis. Y las aminas también son base Lewis. Entonces, definitivamente aquí, la respuesta sería la alternativa A para ese problema. Entonces, mira, son las situaciones con las cuales te debes de alguna manera ir familiarizando. A ver. Esas son las teorías ácido-bases de Lewis. Mira, con eso no creo que tengas mayor dificultad. Pero nosotros necesitamos, además de estar haciendo la justificación del comportamiento ácido-base, evaluar la acidez de las diferentes soluciones. Para ello, si queremos hacer la comparación del grado de acidez y basicidad, necesitamos establecer de forma cuantitativa una escala de comparación. ¿Ya? Entonces, mírame. Miren, muchachos. La escala del pH es una escala que nos permite establecer, en este caso ya, de forma cuantitativa, el grado de acidez y basicidad. Seguro en biología ya te han dejado también algo de esto. Mira, ve, la escala del pH toma un rango de valores que van desde el 0 hacia el 14, siendo el punto central el 7. Ahora, mientras que no se nos diga lo contrario, la temperatura de referencia a la cual se hace la comparación es la temperatura de 25 grados Celsius. ¿Ya? Mientras que no se diga lo contrario, ¿ya? En este caso, ¿ya? Entonces, mira, ve, la escala, los valores que tenga el pH nos van a permitir evaluar el grado de acidez y basicidad. Si no te dicen nada de la temperatura, vamos a asumir que son 25 grados Celsius, ¿ya? Porque es la temperatura a la cual funciona esta escala. Si la temperatura cambia, cambiaría la escala del pH, tomaría otro rango de valores, pero para eso tendrían que darte algún dato adicional para que tú puedas, en este caso, crear la escala. Por fortuna, mira, aquí en los exámenes no se han presentado esos casos. Todos los problemas que se vienen presentando te dan el dato de la temperatura de 25 grados Celsius
Y muchas veces no te dan el dato, así que vamos a asumir que son 25 grados Celsius. Bien, ahora, la escala va de 0 a 14, el punto central es el 7, donde podemos hablar del punto de neutralidad. En el pH 7 hablamos del punto de neutralidad, ¿ya? Aquí, mira, ven, tenemos el punto de neutralidad con el valor igual a 7, que como referencia le corresponde pues al agua destilada, que es el agua pura. ¿Ya? Las sustancias que tengan un pH más pequeño, ¿ya? A menor pH, mira, ven, decimos, aumenta la acidez. Las sustancias o soluciones en este caso que tengan pH menor, cuanto menor sea su pH, mayor es el grado de acidez. Y las sustancias que tienen mayor pH tendrán mayor grado de basicidad. Entonces, a menor pH, mayor acidez, a mayor pH, mayor grado de acidez, de basicidad. Bien, ahora, ¿pero de dónde nace la escala del pH? ¿Por qué los valores de 0 a 14? Mira, ve, todo esto ocurre, ve ahí, eso nos permite hacer la evaluación. A ver, perdón, aquí, estábamos viendo esto, se me estaba olvidando el detalle. Mira, ve, si a ti te están pidiendo evaluar el grado de acidez, recuerda, cuanto mayor sea el valor del pH, ya hablamos de basicidad. Si queremos evaluar acidez, es para aquellas que tienen el menor pH. Entonces, tú solamente tienes que tomar aquí como referencia la escala del pH. Ahora, ahí en transferencia, fíjate, tienes esta situación. Mira, ve, tenemos aquí número 15. Te están describiendo 4 cuerpos materiales para los cuales te dan la información de sus características. Mira, ve, nos está mencionando, por ejemplo, aquí el jugo gástrico, que tiene un pH igual a 2,1, el vino con un pH 4,0, la lejía con un pH 12,7, ya me están proporcionando ahí como dato. En este caso, mira, ve, los valores de pH para las diferentes, en este caso, diferentes cuerpos materiales. Pero para la morfina me están dando el dato de pOH. Me piden evaluar cuál de ellos posee mayor carácter básico, ¿ya? El que tiene el mayor carácter básico. Entonces recuerda que cuando el pH disminuye, a disminuir el pH aumenta la acidez. Si nos pidieran evaluar el de mayor carácter ácido, sería simplemente el de menor grado de acidez, perdón, el de menor valor de pH, sería el de mayor acidez. Ahora, el que tiene mayor valor de pH tendrá mayor valor, mayor carácter básico, ¿ya? Entonces, lo que necesitamos es comparar los pHs. Oye, mira, ve, de la 1, 3 y 4 tengo valores de pH. El que no tengo es el del número 2. Yo debo hacer la comparación solamente con pH, no con el pOH. Oye, pero de momento, quien está ganando en pH es la lejía. Es la que tiene de momento mayor carácter básico, pero todavía nos falta comparar con la morfina. Bueno, en el caso de la morfina, aquí, mira, ve, no tengo el valor de pH, entonces lo que tengo que hacer es llevarlo a pH para poder hacer la comparación ya entre los valores. Pero, ¿cómo pasamos de pOH a pH? Para esto, tienes que recordar un principio básico que vamos a usar siempre, que en toda solución se cumple, que el pH más el pOH, en este caso, suman 14. El pH más el pOH suman en este caso 14. Entonces, si nosotros ya tenemos el valor del pOH, ahí me están indicando el pOH,
yo puedo encontrar su valor correspondiente de pH. Recordando que la suma tiene que ser siempre 14. Entonces, el 14, lo resto del 4,4, y tendríamos ya el valor del pH. Entonces, mira, la diferencia a 14. En ese caso, 14 menos 4,4 sería 9,6. Entonces tenemos aquí el pH 9,6 para la solución de morfina. En los demás casos tengo pH 2,1, pH 4, pH 12,7. El que tiene el mayor valor de pH definitivamente es la número 4, que es la solución de lejía. Por lo tanto, quien tiene mayor carácter básico sería en este caso la número 4. La clave sería la D para ese problema. Ya, entonces, mira, la escala de pH solamente nos permite evaluar el grado de acidez y el grado de basicidad. No me permite evaluar ninguna otra característica. Ya solamente es para evaluar grado de acidez y basicidad. Muy bien. Ahora, la escala de pH surge a partir de la sustancia patrón, que para nosotros es el agua. Recuerda que el agua es considerado como una sustancia neutra. Ahora, es neutra porque en ella existe un equilibrio, en este caso, de sus especies iónicas, de los iones hidrógeno y los iones hidróxido. Podemos considerar, mira, ve, la autoprotólisis del agua. Si consideramos la autoprotólisis del agua, ¿ya? Autoprotólisis del agua, mira, ve, las moléculas de agua interactúan unas con otras. Una molécula de agua le cede un protón a otra molécula de agua. Cuando una molécula de agua le cede protón a otra molécula, el agua se va a convertir en OH y la otra molécula se convierte en el ion hidróneo. Entonces va a haber formación de iones hidróneo y iones hidróxido. Ahora, los iones hidróneo son equivalentes a los iones hidrógeno. Solo que el ion hidrógeno en solución no existe. Ya existe como ion hidróneo, que es la forma más correcta, pero la forma de ion hidrógeno es la forma más práctica de presentación. Decimos entonces, mira, podemos nosotros analizar la autoionización en el agua, que sería equivalente también. El agua sufre una disociación, el agua se disocia generando el ion hidrógeno y el ion hidróxido. ¿Ya? El ion hidrógeno y el ion hidróxido. Se genera ahí la disociación del agua. Ahora, el agua se divide en ion hidrógeno y ion hidróxido. Ahora, como el proceso de ionización es reversible, esto llega a un estado de equilibrio, el cual se evalúa con una constante de equilibrio, la cual puede ser Kc o Kp. En la mayoría de los casos es Kc. Ahora, para evaluar el Kc, ya sabes, arriba van los productos convencionales, que sería en este caso la concentración del ion hidrógeno y la concentración del ion hidróxido. Eso van en la parte superior. Y en la parte inferior tendríamos aquí la concentración del agua. Pero como el agua, mira, es una sustancia molecular, el agua es una sustancia molecular, la concentración del agua prácticamente se mantiene constante porque se encuentra también en forma abundante. Al agua se la descarta aquí de la expresión y nos queda que la constante de equilibrio sería simplemente producto de la concentración de iones hidrógeno con la concentración de iones hidróxido. Ahora, como es la constante de equilibrio para el agua, esta recibe el nombre especial de el KW. El nombre de agua en inglés, bueno, que tú debes conocer ahí. Entonces, el KW se calcula multiplicando la concentración de los iones hidrógeno y la concentración de los iones hidróxido. Y como se trata de los iones que tiene el agua, entonces se le da el nombre de el producto iónico del agua.
Ya, el Kw viene a ser aquí el producto iónico del agua. Y se ha determinado en forma experimental que el producto iónico del agua a la temperatura de 25 grados Celsius, que toma como valor 10 a la menos 14. El valor es 10 a la menos 14, y con esto es que se construye la escala del pH. ¿Ya? El producto iónico del agua, 10 a la menos 14. Bien, ahora, de ahí nace la escala del pH. Pues. Si a ti te dan un dato de temperatura diferente a los 25 grados Celsius, tendríamos que, en este caso, cambiar la escala del pH en base al dato del Kw. Si tú quieres una temperatura, por ejemplo, en la cual el Kw es 10 a la menos 15, entonces la escala del pH tendría que tomar valores de 0 a 15. Si el polo central 7,5, y así por el estilo. ¿Ya? Entonces, pero eso no ha venido aquí en los exámenes. En los exámenes muchas veces no se menciona la temperatura, asumiendo que son 25 grados Celsius. ¿Ya? A ver. Entonces, mira, te estaba hablando del producto iónico del agua. Ese Kw se calcula como el producto de la concentración de iones de hidrógeno o hidrógeno, que es el equivalente, es lo mismo, y la concentración de OH. ¿Ya? Ahora, solo a 25 grados Celsius, su valor corresponde al de 10 a la menos 14. Entonces, cada vez que a ti te den como dato la concentración de iones de hidrógeno y te pidan evaluar la concentración de iones de hidróxido, para esto, simplemente recuerda que el producto químico del agua es 10 a la menos 14. ¿Ya? Entonces, mira, un primer modelo de pregunta que se viene presentando con bastante frecuencia es justamente esta relación entre la concentración de hidrógenos y de hidróxidos. Por ejemplo, se presenta así, este dice, mira, te da como dato la concentración del ion hidrógeno y te piden calcular la concentración del ion hidróxido. Así se van presentando las preguntas. O a la inversa, te dan hidróxido para que tú calcules hidrógeno. Mira, sea como fuera que se esté describiendo el enunciado, tú simplemente recuerda, si tienes acceso a la concentración de hidrógeno, podrías calcular la concentración del ion hidróxido. Como tienes que hacer, simplemente recordar que el producto iónico del agua siempre es 10 a la menos 14, mientras que no sea lo contrario. O sea, que la concentración del ion hidrógeno por la concentración del ion hidróxido, ¿ya? Esto tiene que ser igual a 10 a la menos 14. Entonces, si te dan como dato alguno de esos iones, ya tú puedes calcular la concentración del otro ion. ¿Ya? Entonces, mira, la concentración del ion hidrógeno nos va a permitir calcular la concentración del OH. Entonces, te dan como dato uno y te piden calcular otro. Siempre la relación con el producto iónico del agua. Por ejemplo, mira, así han venido, mira, las preguntas aquí en los exámenes. Fíjate, vino en el CEPUM, lo tenemos aquí a modo de ejemplo. Lo número 5. Mira, el modelo es clásico. Te van a describir por ahí una bebida gaseosa, un jugo, alguna solución. Y te van a decir que se ha hecho la evaluación correspondiente. Mira, la concentración de iones hidróxido nos están diciendo que es 0,025 molar. Y nos están pidiendo evaluar la concentración de los iones hidrógeno. Entonces, siempre que veas un dato de hidróxidos y te pegan hidrógeno, ya sabes, solamente piensa en el producto iónico del agua. Mientras que no te diga lo contrario, se cumple que la concentración del ion hidrógeno por la concentración del ion hidróxido, esto siempre va a tener que ser igual a 10 a la menos 14. A la menos 14. ¿Ya? Entonces, tú reemplazas, mira, como ya tengo el dato de los hidróxidos, simplemente reemplazas y despejas el otro. Y con eso vas a resolver aquí la pregunta. ¿Ya? Eso va a ser todo. Simplemente tú dejas ahí la concentración del hidrógeno, ¿ya?
La concentración del OH sería aquí el 0,0025 molar. Y esto va a ser igual a 10 a la menos 14. Despejas la concentración del hidrógeno y tendrías la respuesta. Ahora, una observación. Esto va a depender mucho de tu habilidad matemática y yo te recomendaría, para que no pierdas el tiempo, tú solamente trabajas la parte numérica que es diferente a la potencia de 10. Mira, fíjate, aquí está el 25. Cuando este 25 pase a dividir, recuerda que cualquier múltiplo de 10 entre 25 siempre te da un 4, ¿no? Si tú tienes dudas, haz la evaluación, ¿no? 1 entre 4, pero 1 entre 25 te da 0,04, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? 10 entre 25, 0,4, y así podrías ir trabajando. Siempre va a haber un 4. Entonces, matemáticamente eso debe empezar en 4. Y el resultado debe ser un 4 por 10 a la algo. 4 por 10 a la algo. Ahora, si quieres ser exacto, ya trabajas todo eso. Pero mira las alternativas. La única que tiene 4 es la D, y esa tiene que ser la respuesta. Y de frente ya tendrías ahí la respuesta del problema. Entonces, mira, esta es una primera situación. Ya el día, en este caso de mañana, vamos a ir trabajando con las otras relaciones cuantitativas aquí del capítulo de ácidos y bases. Bien, muchachos, nos va ganando el tiempo, ahí nos vamos a quedar. Por favor, sigan estudiando, vayan a realizar su práctica, y el día de, en este caso, mañana, ya continuamos con esto. ¿Ya? Cuídense, muchachos. Cuídense, nos vemos hasta mañana. Hasta luego.